¿Cómo estás? Hace mucho que no hago videos de YouTube y quiero en esta ocasión hablar muy rápidamente, un video corto, sobre lo que está ocurriendo en todo nuestro país dentro del punto de vista cristiano en relación al cierre de las iglesias, a la persecución a los pastores, a los curas también, por medio de, toda la manipulación vinculada con el control en medio de la pandemia. Quiero ser rápido, como bien lo decía. Un fan de mi página me habló, me escribió y me dijo: Elías, ¿por qué las iglesias están tan tranquilas? ¿Por qué están tan calmadas, tan calladas ante todas estas represiones que se están realizando en democracia? En donde, las iglesias tienen que estar totalmente cerradas, mientras algunos shows televisivos están completamente abiertos, en donde, si nos ponemos a pensar, pareciera que algunas cosas sí se permiten, otras cosas no, pero si se trata de religión, la iglesia, los conventos, y estamos hablando de iglesias católicas como iglesias evangélicas, tienen que estar cerradas en su totalidad y tienen que simplemente predicar bajo la modalidad online, modalidad virtual, diferentes tipos de ese tipo de plataformas digitales. Yo lo que le di fue una respuesta bíblica, una respuesta concreta. Yo no soy pastor, pero sí, gracias a Dios, he adquirido mucho conocimiento al respecto. Y lo que le dije es que seguramente la mayoría de los pastores y curas han entendido de que todavía no se cumplen los requisitos bíblicos como para levantarse. ¿Cuáles serían los requisitos bíblicos? Vamos a decirlos muy rápidamente. Yo voy a tratar de mostrarles los textos bíblicos donde después pueden leer y profundizar en relación a lo que voy a decir. Los requisitos bíblicos son que se impida adorar a Dios, que se impida orar y que se impida hablar de Jesús. ¿Dónde encontramos estos requisitos bíblicos para hacer un levantamiento a la autoridad? Bueno, esto lo encontramos, por ejemplo, en la historia donde habla de Sadrac, Mesach y Abednego contra el rey Nabucodonosor, que sacó un edicto ordenando a que cada vez que escuchaban un sonido musical en particular, se arrodillen, se postren, adoren a un ídolo, a una estatua de él mismo, una estatua de este rey. Y básicamente eso es obligar a adorar a alguien más. Eso es ir en contra, eso es idolatría claramente. Dentro de cualquier análisis cristiano que podamos hacer o cristocéntrico, eso es idolatría. ¿Qué hacen Sadrac, Mesach y Abednego en este caso? Ellos no se arrodillan, ellos no se postran ante la estatua. Ellos entienden de que nuestro Dios, el Dios cristiano, el único y soberano, es un Dios todopoderoso, pero es un Dios celoso, que él acusa de idolatría a cualquier cosa que se ponga por encima de él. Entonces, solamente al Señor tu Dios adorarás y al Señor tu Dios servirás, algo así, parafraseado dice la Biblia. Eso se desarrolla en todos los demás aspectos. Si te ponen una estatua, si te ponen una imagen para arrodillarte, para adorar, para servir, eso es idolatría, eso va en contra de Dios. Entonces, el punto que decía de que no te dejen adorar o que por consiguiente te obliguen a adorar a otra cosa, eso es uno de los argumentos válidos y los requisitos, el principal, para rebelarse. Hay otros más, ya dije, hay 3 en total según mi análisis y ahora los vamos a ir profundizando. ¿Qué ocurre en la historia? La mayoría debe conocer. Sadrac, Mesach y Abednego los tiran a un horno de fuego y ellos son salvados por un ángel. Ellos son salvados por este ángel de Jehová que se pasea junto con ellos en medio del horno de fuego y sirve en cierta forma para demostrarle al rey y a todo el pueblo que Dios era el único Dios soberano. Esto, repito, es la historia. Sadrac, Mesach y Abednego en el horno de fuego contra el rey Nabucodonosor. Otra de las historias es la de Daniel y el foso de los leones. En esta historia Daniel se revela al rey Darío y lo que ocurre es que había salido un edicto del rey diciendo de que no se podía adorar, no se podía orar a ningún Dios, no se podía hacer absolutamente nada en ese sentido, y Daniel no hace caso. Daniel él abre sus puertas, hace lo mismo que hacía todos los días, abre sus ventanas según el relato bíblico y se pone a adorar y se pone a orar a el Dios de Israel, que era su Dios. Si bien ellos estaban en la cautividad, Daniel era un creyente ejemplar, él siguió cumpliendo con esta adoración y esta oración hacia Dios, es denunciado ante el rey y el rey lo tira en un foso de leones. ¿Qué cuenta la historia? Lo que cuenta la historia bíblica es
Daniel sobrevive a este foso de los leones porque los leones no lo atacaron, se encontraron con su boca cerrada. La historia cuenta que un ángel bajó y le cerró la boca a los leones, entonces nuevamente salvo. ¿Qué es lo que ocurrió? Ahí es una nueva confirmación. A ver, Sadrac, Mesach y Abednego se rebelaron y fueron protegidos por un ángel de Dios. Daniel se rebeló y fue protegido por un ángel de Dios. Entonces acá tenemos el segundo punto, que no te dejen orar, no te dejen adorar ni te dejen orar. Ahora vamos al tercer punto. El tercer punto lo tenemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos encontramos con la historia relatada en el libro de los Hechos, en donde se le prohíbe a los apóstoles. Acá en la historia Jesús ya había resucitado, o sea, ya había muerto en la cruz, había resucitado y había ascendido de los cielos. Y acá lo que ocurre es que se le prohíbe a los apóstoles seguir hablando de Jesús. A ver, a Jesús institucionalmente se lo había condenado en ese momento como un criminal, a la par de otros criminales, con la muerte más indigna posible, que era la de la cruz, y varios castigos previos y demás. Entonces él murió como un criminal. Los apóstoles siguieron hablando de Jesús como el Mesías, como el Salvador, y además dijeron que él había resucitado, que la muerte no había sido nada para él, que no la había vencido, que él había vencido la muerte. Todo eso, en cierta forma, causaba un revuelo, digamos, institucional muy perjudicial para el gobierno de turno y para los judíos que apoyaban ese gobierno de turno. Entonces lo que acá ocurre es que aprisionan en cierta forma, lo ponen contra una pared a los apóstoles y les dicen: les prohibimos que hablen de Jesús, les prohibimos que hablen de este hombre. ¿Qué ocurre? Los apóstoles siguen hablando de Jesús, no dejan que esta intimidación los bajonee, sino de que con mayor ánimo y entusiasmo siguen hablando de Jesús, siguen predicando, siguen sanando enfermos, siguen haciendo milagros, siguen predicando el Evangelio, las buenas nuevas. Y bueno, a ver, vienen estos funcionales al sistema y los agarran a los apóstoles, los arrinconan nuevamente y le dicen: no les dijimos que no hablen de este hombre, no les dijimos que no hablen de Jesús. ¿Y qué le dicen los apóstoles? Una frase súper conocida, pero bueno, hay algunos que no la recuerdan. Ellos dicen: es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Básicamente ellos encierran la respuesta a estos tres requisitos que acabo de decir, o sea, que no te dejen adorar a Dios o que te obliguen a adorar a otro, que no te dejen orar y que no te dejen hablar de Jesús. Cuando ocurren esas cosas, ¿cuál es la respuesta teológica y fundamental que dan los apóstoles? Es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Es necesario seguir cumpliendo con los mandatos bíblicos, es necesario seguir predicando el Evangelio, es necesario seguir saliendo en cierta forma a las calles a hablar de Jesús, aunque te lo prohíban. Eso es lo que dicen los apóstoles. Ahora, sí es necesario también comprender que estamos hablando de un contexto. Repito, esto no es un incentivo y un llamado al levantamiento civil, a la desobediencia civil per se, porque sí, sino de que siempre que se cumplan estos tres requisitos, bueno, entiendo que el pueblo de Dios tiene que levantarse, siempre que se cumplan estos tres requisitos. No es porque no me gusta el gobierno de turno, me levanto y salgo a la calle a marchar. Eso es parte de la desobediencia civil, secular, si se quiere, que no tenga que ver con la religión, y está bien, un ciudadano en democracia puede hacerlo, nadie lo cuestiona, nadie lo discute, pero si hablamos dentro del rol de las iglesias, si hablamos dentro del rol de los curas y los pastores, bueno, muchos, yo le respondía a Estefan que me preguntaba, muchos están considerando que todavía no se cumplen los requisitos, porque no es que te están obligando a adorar a alguien más, no es que te están prohibiendo orar, vos podés orar si querés en tu casa, y no es que te están impidiendo hablar de Jesús o predicar de Jesús, porque todavía tenés el Facebook Live, el Facebook Watch creo que se llama, pero tenés las transmisiones en vivo por YouTube, tenés Switch, tenés otras redes sociales, tenés Telegram, tenés la posibilidad de hacer videollamadas por Zoom, por Google Meet, por Skype, por Cisco Webex, por Discord, por diferentes, o por WhatsApp por videollamada. Tenés diferentes formas de poder seguir tu culto desde tu casa, es verdad. Ahora, yo quiero llamar a la reflexión, porque sin dudas algo está pasando, algo está ocurriendo. Hay un grupo de cristianos
que se está levantando en contra de todo esto, en contra de este confinamiento muy complicado de definir si uno tiene que entenderlo, porque también hay toda una manipulación por parte de los medios en cuanto a cuál es la verdad que en realidad se está contando y cuál es la realidad que se está ocultando. Hay un virus, sin duda. La pandemia, a mi modo de ver, es una exageración, pero sin embargo está muriendo gente. Y tenemos después el tema de las vacunas, que es un tema muy complejo, muy delicado para hablar. Mucha gente se ha vacunado y está bien, pero no tenemos dentro del análisis científico la posibilidad de haber confiado en el tiempo de producción de esas vacunas y en las consecuencias a futuro para las futuras generaciones. No hubo ese análisis porque no se pudo hacer, no se pudo concretar. O sea, se declaró la urgencia y se empezaron a hacer pruebas en diferentes personas. Vieron que la reacción fue favorable en la mayoría de ellas y ya salió al mercado, ya salió a la distribución, pero no ocurre lo que mayormente ocurre cuando se crean las vacunas, que es hacer la prueba en las siguientes generaciones, cuáles son los efectos adversos dentro de lo que puede llegar a ser hasta la cuarta generación. O sea, en ese sentido no sabemos cuáles van a ser las consecuencias reales. Entonces, dentro de toda esa inseguridad, que por cierto, lo aclaro, yo espero de que no hayan consecuencias, sinceramente, pero estamos en esa incertidumbre, hay que ser sincero. Dentro de todo eso, bueno, hay un grupo de cristianos que se están levantando y que están diciendo, no, yo voy a abrir la iglesia, yo necesito recibir a la gente necesita escuchar de Dios. Hay que entender también de que el confinamiento, como se viene haciendo también, no es saludable, o sea, nos estamos escapando de una enfermedad, pero en cierta forma estamos incorporando otras a nuestras vidas. La salud mental después de este aislamiento no queda igual. Hay muchas cosas como para que uno lo tenga en cuenta, sin sacar la cuestión económica que ha destruido el país y que además afecta a las iglesias, porque a ver, vamos a ser sinceros, aquella iglesia que sea dueña de su local, bueno, no le va a afectar tanto más allá de tenerlo cerrado y tener que pagar los impuestos. Pero estoy hablando de iglesias evangélicas porque la iglesia católica tiene un sostenimiento del Estado, más allá de que, bueno, el Vaticano en su momento dijo que se retire eso. Pero a lo que voy es, pensemos en aquellas iglesias en donde el pastor alquilaba la iglesia. Bueno, pudo mantener el alquiler durante un par de meses en el año 2020, mientras estaban congelados los alquileres, mientras no estaban las órdenes de desalojo, mientras todo eso estaba protegido, pero a ver, se les fue acumulando una deuda de alquiler, tuvieron que sentarse a negociar con los propietarios, con la inmobiliaria, tuvieron que hacer nuevos acuerdos. ¿A qué quiero ir? Hay algunos que no pudieron continuar. Hay iglesias que tuvieron que cerrar sus locales y que no las van a volver a abrir. Entonces, en ese sentido, es la cuestión por la cual entiendo que se están levantando, que se están rebelando, si se quiere, al sistema y que están demostrando que esto no puede seguir así. A ver, el cristiano se viene amoldando, porque vuelvo a decir, los líderes, pastores, curas y demás, consideran de que todavía no se cumplen los requisitos bíblicos para rebelarse. Pero, en cierta forma, si nos van agregando restricciones muy de a poquito y de a poquito y de a poquito y las aceptamos, bueno, va a llegar un momento en donde las restricciones, si uno hace el pantallazo entre lo que fue hace un año y lo que es ahora, son muchísimas más. Dentro de lo que va a ser de un año más y así. Si mes a mes vamos aceptando y acatando cada cosa que se va haciendo, bueno, es muy probable que en algún momento no volvamos nunca más a la presencialidad. Es muy probable que esta nueva normalidad haya venido para quedarse. Entonces, en ese sentido, ¿qué va a pasar con el creyente o la persona que intenta ser salva, que va a tocar la puerta de una iglesia y nadie le abre porque está vacía? ¿Qué va a pasar con esa gente que recibía de la bendición de Dios por parte de aquellos misioneros que salían, que cumplían con el plan y el mandato de Dios, que Jesús mismo dijo, ir y hacer discípulos por todo el mundo, ir recorrer el mundo predicando el Evangelio? Bueno, ¿cómo cambia todo eso en el sentido de la adaptación del cristiano que se siente cómodo en su casa teniendo reuniones por Zoom? 1 o 2 veces por semana.
Digo, esto es para analizarlo, eso es realmente para analizarlo en concreto. Yo no tengo una respuesta, esto lo abro a debate, me gustaría escuchar sus comentarios, realmente me gustaría poder darlo a debate. Para aquellos que han leído mi novela saben que yo hablo de esto, obviamente, yo hablo de un futuro muy tibio desde el punto de vista cristiano y pro vida, porque se dejó estar, se dejó estar, se dejó estar. Mi novela está enfocada en un futuro post pandemia, en cómo sigue el mundo después de la pandemia, dado de que se enmarcaron un montón de nuevas normalidades, cómo sigue todo después de eso. A ver, realmente es preocupante y es peligroso. Según me ha llegado alguna información, han tratado de meter preso a algunos pastores, le han labrado actas, han perseguido diferentes catedrales, conventos, han perseguido a curas, han intentado cerrar iglesias católicas también por el hecho de que los curas han querido continuar con las misas presenciales. Entonces digo, bueno, llamo a la reflexión realmente. ¿Se han cumplido los tres requisitos? ¿No se han cumplido? Hay un adormecer por parte de los líderes evangélicos y católicos en todo el mundo. ¿Son funcionales al sistema o están haciendo las cosas bien en protección de la salud de sus fieles? Pregunto, es para llevar a la reflexión. Yo no tengo una respuesta y me alegro de no ser pastor para no estar en parte de eso, pero sí tengo conocidos de ambos lados. El pastor que está confiando en que se están haciendo las cosas bien, y el pastor que está diciendo que todo esto es un disparate, y de que, por ejemplo, yo tengo un gran amigo que lo ha difundido, un texto bíblico que dice: cuando vuelva Jesús a la tierra hallará fe, porque pareciera de que otros están simplemente apostando, por así decirlo, su fe a la vacuna, apostando su fe a cumplir con el confinamiento. Es como que volvemos a la idolatría de aquel momento, empezamos a venerar otro tipo de cosas, la protección de la salud antes del Evangelio, la vacuna como la principal protectora antes que Dios. Entonces, en ese sentido digo, ¿no estará pasando que poco a poco nos estamos dejando manipular por el sistema y estamos siendo sumamente condicionados a esto? Y algo debería cambiar. Lo dejo a su reflexión. Soy Elías Badalasi, les mando un abrazo y que Dios los bendiga.